Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Ansiedades Electorales, una edición extraordinaria. Faltan poco más de 3 semanas para las elecciones y aún hay muchísima gente que no sabe por quién votar. En este programa no pretendemos alentarlos a votar por ninguna candidatura, pero los seguidores de este programa saben que tenemos algunas posiciones de defensa de las libertades, de los derechos humanos, y que no vamos a ocultar nuestra posición. Por eso hemos tenido tener esta noche por primera vez no a candidatos al Congreso ni a la presidencia, sino analistas, prestigiosos investigadores y comunicadores para que nos ayuden a comprender qué está pasando un poco en el país, ¿no? Este fin de semana se han publicado 4 encuestas, las 2 más importantes que son de Ipsos e IEP, y también de Datum y CPI, con resultados que nos dan algunas luces, pero también con algunas cosas que parecen generar controversia, ¿no? Lo vamos a ver con ellos. Vamos a ver cuán sólido es el voto del escano, si va a soportar esta andanada de acusaciones y críticas sustentadas en su contra. También le preguntaremos a nuestros expertos si este fallo, que si bien ha sido prisión preventiva, mucha gente esperaba ver a Vizcarra preso y no ha ocurrido, ¿no? Si este fallo puede sumar a esta legión de fans que tiene Vizcarra que parece no agotarse, ¿no? O sea, porque hay encuestas también que han revelado que hay muchísima gente, un 25% más o menos, ahí Javier nos lo dirá luego, que siguen creyendo que Vizcarra no se vacunó por el bien del país y etcétera, ¿no? Y también analizaremos con ellos la noticia más bizarra de la semana o de las últimas semanas, ¿no? La alianza entre López Aliaga y Virgilio Acuña. Virgilio Acuña es el líder del movimiento Frente Patriótico, pero también es el aliado de Antauro Humala. Lo que ha dicho López Aliaga es que la unión con el Frente Patriótico supone un compromiso por la seguridad, la agricultura, la reivindicación de nuestros sagrados valores históricos, bla, 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 ¿no es cierto? Politiquería. Sin embargo, luego de las no obvias críticas y declaraciones con respecto a esta alianza, López Aliaga ha dicho que él no se alía con Antauro Humala, lo ha calificado de asesino, y que solamente es con un grupo de reservistas del ejército. ¿Requería esto López Aliaga? ¿Requería un golpe mediático más? Vamos a ver esto con nuestros 2 analistas prestigiosos, con Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico, y con Javier Torres, el arriero, comunicador, antropólogo y director de Noticias SER. Buenas noches a ambos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. Gracias, Alexandra. Gracias, Javier. Hemos estado muchos hablando de encuestas, ¿no? O Alexandra, ¿tú le crees a las encuestas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo ves tú ese tema? No, por supuesto, claro que creo a las encuestas. Yo hago encuestas, además, entonces no tendría que creer en ellas, evidentemente, pero no solo porque las hago, sino porque manejo el backstage, digamos, lo que hay lo que está detrás de la encuesta y es que hay que tener una muy buena metodología de muestreo, ¿no? De temporalidad, digamos, para ser capaces de recoger encuestas, sobre todo políticas que son tan cambiantes en el tiempo, ¿no? No es lo mismo hacer una encuesta de anemia en 3 meses que hacer una encuesta de cuánto, qué creo yo de determinado candidato en 3 meses, ¿no? Entonces, hay aspectos técnicos, evidentemente, que hay que evaluar a la hora de analizar si una encuesta es buena o mala. Hay algunas diferencias mínimas, en realidad, en las encuestas principales, que creo que son importantes resaltar como embates técnicos, pero además hay una diferencia gigante que hay en las encuestas que hemos tenido el fin de semana, y es que la de Ipsos tiene la ventaja de haber hecho un simulacro con cédula de votación y con ánfora, lo que nos permite tener una realidad mucho más clara respecto a qué cosa va a votar la persona, más allá de lo que yo puedo decir al encuestador de manera rápida, precisa, por salir del paso. Ya cuando uno ve la cédula y lo deposita en un ánfora, está ahí el voto oculto, está ahí la seriedad de, uy, esto es más serio de lo que parece, ¿no? Entonces, se analiza ahí además cómo los logos de los partidos políticos juegan o no un rol importante o a favor o en contra del candidato, ¿no? Javier, ¿tú cómo la ves? Porque hay diferentes tipos de encuestas también, ¿no? Hay las serias, que entiendo Ipsos, que ha hecho un simulacro mucho más detallado, IEP, que tiene una trayectoria impecable, pero también hay un montón de encuestas que salen ómnibus y de diferentes tipos. Bueno, ¿Tú cómo la ves, Javier? no, hay encuestas, hay 3, 4 encuestadoras, incluidas el IEP, que no es una empresa, sino un centro de investigación, y después hay un montón de ripio, ¿no? De estos sondeos que se hacen pues en redes, ¿no? Y te ponen ahí para que tú contestes, y claro, esa encuesta no tiene ningún valor, ¿no? Obviamente. En las regiones se hacen encuestas todos los días y son pues hechas por el equipo del candidato muchas veces, ¿no? Pero como dice Alexandra, en el Perú hay ya pues una trayectoria, hay instituciones que ya marcan un poco el campo serio de este tema de estudios de opinión. Y cuando uno analiza las encuestas, lo que uno ve son que hay tendencias que se repiten en cada encuesta. Las diferencias son muy pocas. Si uno analiza, yo sigo las encuestas mes a mes, y además ya en la Mula ya llevo 3 meses entrevistando a los principales encuestadores de este país, ¿no? Haciéndole preguntas metodológicas, además, que es algo que nunca les hacen, ¿no? Pues nunca le preguntan cómo hacen la encuesta, y tú ves pues que hay una seriedad, digamos, en IEP, en Ipsos, en el mismo Datum, ¿no? CPI tiene un cuestionamiento mayor, pero en el 2020 ellos acertaron con las elecciones congresales. Entonces, hay que leerlas todas, pero yo creo que además no te puedes quedar en el titular del periódico que contrató la encuesta. Porque yo creo que el 80% de la gente se queda en el titular que saca El Comercio, que saca Perú 21, que saca La República, y no exprime la encuesta. Y la encuesta te da mucha información, y hay que cruzarla, pues, y hay que comparar también lo que se puede comparar, ¿no? Tú comparas la encuesta de este mes del IEP con la anterior, pues si te pones a comparar IEP con Ipsos, que son muestras diferentes, y ahí, pues claro, vas a encontrar las diferencias, obviamente, ¿no? Pero yo sí creo que las encuestas nos dan la foto del momento, hay que tenerlo claro, o sea, no nos dicen quién va a ganar, nos dicen quién en ese momento tiene más simpatías, eso es lo que nos dicen. Hay una, y le pregunto a las dos, ¿no? Porque a ver qué piensan. Efectivamente, sobre todo Ipsos y IEP tienen una trayectoria y una credibilidad que, ¿no?, que la han demostrado en los últimos años, y tanto Chaparro como Torres, ¿no es cierto? Son profesionales que, más allá de las críticas que siempre surgen en estos momentos, tienen una trayectoria seria. El caso Forsyth, ¿no es cierto? IEP le da 6.8 y Apoyo le da 11.2. ¿Y cómo leen ustedes
diferencia importante, ¿no? Que puede, eso sí, generar corrientes de opinión, ¿no es cierto? ¿Cómo leen esta diferencia? Bueno, en principio, en el caso del IEP hay un empate técnico, ¿no? En el segundo lugar. Entonces tampoco es que se le esté dando necesariamente, me parece que está en el tercer lugar o cuarto lugar a Forsyth. No recuerdo bien exactamente si es tercero o cuarto, pero... ¿La tienes tú? No. ¿Perdón? Creo que es cuarto o quinto, ¿ah? Y López Aliaga segundo. Debajo López Aliaga, de acuerdo, pero perdón, hay un tercer lugar ahí que estaría generándose como un empate técnico, pero yo insistiría en la diferencia metodológica del levantamiento de la pregunta, que es clave, también inclusive la forma como preguntas puede cambiar la respuesta, ¿no? Entonces, en el caso de Ipsos, esto se ha trabajado con una cédula, entonces ahí me parece que quizás López Aliaga no está tan posicionado porque recién se está posicionando su logo, ¿no? Pese a que Victoria Nacional tiene un logo nuevo, las pintas a nivel nacional empezaron, ni bien él renunció a la alcaldía de la Victoria, ¿no? Entonces, todavía se está terminando de posicionar el logo de Renovación Popular. La gente está empezando a identificar a un porqui, pero el símbolo no es el chanchito porqui, es una R y una N, bueno, a lo mejor ni la digo para que la gente ni se acuerde, pero está empezando a posicionar el logo también, ¿no? Entonces, creo que hay una subida bien importante de Rafael López Aliaga, pero que está en ascenso. Yo diría que en una siguiente encuesta ya vamos a ver ahí algo interesante respecto a las estrategias de popularidad que tiene él, pero también lo que podría decir de Forsyth es que lo que veo es que su caída se ha detenido. Él había estado cayéndose sostenidamente, y en esta encuesta de Ipsos, no en la de la cédula, sino ya en la pregunta de Ipsos, él sigue apareciendo en segundo lugar, pero con un 1% menos que el mes anterior. Entonces, a pesar de que había estado bajando varios puntos mes a mes, ¿no? Entonces, un 1% de diferencia me dice que es un empate técnico y que de alguna manera se ha detenido su caída, y yo creería que de alguna manera las personas más ubicadas en el centro-derecha están terminando de optar por un George Forsyth antes que una Keiko Fujimori, un Hernando de Soto o inclusive un López Aliaga, ¿no? ¿Tú, Javier, cómo lo ves? Porque Mira, Forsyth venía en caída libre, ¿no es cierto? De 24 a 8, parecía una cosa irreversible. Sí, pero... ahora, pero la caída de Forsyth, si tú comparas la caída, algunos las registraron antes y otros las registraron después. Ya si uno se va hacia atrás en los últimos 2 meses, la caída me parece que era más pronunciada en el caso de Datum. En Datum, de un mes para otro bajó 10 puntos. Fue la primera que registró. Después fue IEP, después fue Ipsos. Y claro, es probable, sí, que en el simulacro Forsyth sale ganando, porque es un rostro conocido. O sea, si tú ves ves la cédula, a lo que va la gente es a la foto, ¿no? Foto que introdujo, hay que recordarse, ¿no? Alberto Fujimori, me parece que el año 95, porque como su símbolo cambiaba con cada elección, entonces puso la foto, porque antes no había foto tampoco, ¿no? Como Chinito tenía no se acuerda de eso, pero claro, veces. pero la gente busca y encuentra la foto y la identifica, porque igual pasa con Verónica Mendoza, que se dice que el logo de Juntos por el Perú no es muy conocido, ¿no? La gente no lo ubica, ni siquiera es un logo, digamos, es unas letras, ¿no? Y que la gente pensaba el logo de la flor probablemente pueda jalar más, pero no, la gente ve a Verónica y marca por Verónica, ¿no? La gente ve a Forsyth y marca por Forsyth. No necesariamente la gente que identifica a Porqui sabe quién es López Aliaga, todavía. Ojo, Okay. Bueno, si ves a Keiko y el 80% o el 70% dice que no va a estar por ella, no marca ahí, ¿no es cierto? Pero lo que ven es la foto en primer lugar. Y yo creo que Forsyth puede haberse visto beneficiado. Ahora, simulacro hay que compararlo con simulacro, pues si no tenemos otro con qué comparar también, ¿no? Pero evidentemente, como decía al comienzo, la portada del periódico marca, pues, ¿no? Ese golpe de efecto que genera el medio, ya más allá de lo que haya hecho el encuestador. O sea, yo sí diferenciaría ahí el manejo que tienen los medios
que contratan las encuestas del trabajo de las encuestadoras. Y ahí a veces hay cada titular, porque a veces es empate técnico y te ponen en segundo lugar tal candidato, ¿no? O en primer lugar. Acá lo único claro es que el escano está arriba y que todo lo que está más abajo es un pelotón que va muy, muy pegado, ¿no? En el margen de error o muy cerca del margen de error. Entonces, las diferencias son mínimas. Yo creo que y el rol de los medios que tienen, porque a raíz, ¿no es cierto?, a raíz de los primeros lugares, hay una tendencia, y ustedes corríjanme en todo caso, de la gente a votar por los primeros lugares, pero también porque los medios deciden darle cobertura a los primeros lugares. De hecho, el Comercio, entiendo que al comienzo lo puso como su código de ética, que le iba a dar un porcentaje de participación directamente relacionado a su porcentaje en la encuesta de Ipsos, ¿no? Entonces se empieza a generar una bola de nieve. Y claro, en el caso del Comercio, pero por ejemplo, hoy día salió un tuit de Tuesta en base a una investigación en la que el candidato con más entrevistas que era López Aliaga, ¿no? A lo largo de esta campaña. ¿Cómo ven ustedes la relación de los medios con la posición que tienen los candidatos en estas encuestas? No, terrible. Es peligroso justamente que los medios de prensa decidan invitar a candidatos en función a las encuestas, o inclusive se han organizado debates, ¿no?, con los 4 primeros, digamos, o los 5 primeros, ¿no?, en diferentes instituciones. Y esto lo que hace es justamente bloquear la posibilidad de que los más pequeños puedan darse a conocer. Entonces, finalmente lo que estás haciendo es un proceso de exclusión de los más chiquitos y terminas promoviendo a los mayores, ¿no? Y parece mentira que también la misma gente pide caras nuevas, pero termina votando por los mismos en las listas congresales ya de manera particular, porque los medios de prensa terminan invitando más a personas conocidas, ¿no? Yo recuerdo cuando yo he tenido la experiencia de candidatear al Congreso el año pasado, y lo he podido vivir desde adentro de la lucha que yo tenía ahí con los medios de prensa diciendo invítame por favor, y notaba que de alguna manera había cierta prioridad a algunos otros candidatos o de algunos otros partidos, ¿no? Pero también cuando decía invítame por favor a X periodista, esta periodista que podía ser muy amable conmigo, muy abierta conmigo, me decían cosas como ya, ¿con quién te quieres trompear? Y es como con nadie, yo no me quiero trompear con nadie, yo quiero hablar de propuestas y quiero que la gente conozca las propuestas, ¿no? Esta guerra. Los periodistas lo que quieren es la mecha, ¿no? Porque eso es lo que te genera rating. Entonces, los medios de prensa no están siendo, me parece, muy responsables en informar de verdad en términos de propuestas de política pública, sino más bien en la puya, en la discusión, en la frase loca que puede haber dicho cualquier otro candidato, nefasta, etcétera. Eso es lo que quieren los medios de prensa y me parece muy peligroso para generar justamente una reflexión sana, ciudadana, ¿no? ¿Esa es la receta del éxito de López Aliaga, Javier? En parte sí, ¿no? O sea, López Aliaga construye su popularidad, o sea, accede, sobre todo en redes, pero también en medios, a partir de anuncios, declaraciones que se salen del marco, ¿no? Él se sale del marco, ¿no? Entonces, eso llama la atención, sin duda, ¿no? Pero cuando tú te pones a pensar, olvidémonos de las campañas ahorita, ¿no? Miremos a quienes invitaban en los últimos 5 o 10 años los canales, los programas estos, como este que tenemos acá, pero en los canales de cable. Vitocho, Velázquez Quezquén, Mulder, eran, ¿no? Y daban vueltas y vueltas y vueltas, tanto que más bien bajar el rating, porque ya era lo mismo, ¿no? Pero digamos, a mí me parece que el problema es que, además de que excluyen a los chicos, como las diferencias son tan pequeñas y como el electorado nuestro es tan, vamos a decir así, chúcaro, ¿no? Que cambia de opinión rápido o que no quiere definir, el CADE invita a los 4 candidatos que están encabezando la encuesta y cuando se organiza el debate, Lescano, que ya estaba ahí arriba o peleando arriba, no tiene lugar. Y entonces él aprovecha, porque es un político mosque, y dice, a mí no me han invitado los empresarios, ¿no? Después pasa lo mismo con el caso del Comercio y Rafael López Aliaga, ¿no? Y entonces tratan de arreglarla diciendo, no, vamos a hacer un debate con los que vienen más atrás. Y obviamente el candidato va a aprovechar, ¿no?
Pero creo que la dinámica que ha contado Alexandra, yo también he sido candidato, y tú también la he vivido hace 5 años, ¿no? Si tú no te peleas, no te vuelven a invitar. Así de simple. O sea, Alexandra y yo tendríamos que ponernos a pelear ahorita para que nos vuelvan a invitar, ¿no? O sea, esa es la lógica. O el tweet, ¿no? O sea, la frase, Mulder era el maestro en eso, ¿no? Él te botaba titulares cada 30 segundos, ¿no es cierto? Era un maestro en eso, una capacidad para... Lescano también, ¿ah? Y eso creo que también él lo tiene, y algo que señalaba Juan Carlos Tafur, el otro vez se lo escuché, era, Lescano no tiene gran aparato de redes. No. ¿No? Pero como ya tiene una figura, ya está colocado. Cada tweet de Lescano tiene 200 retweets, likes, o sea, mucho. Claro, en cambio López Aliaga tiene, pues, bueno, no sé, ahí hay unas máquinas que están reproduciendo permanentemente sus mensajes. Pero hay dos conclusiones interesantes. A ver, lo que dice Alexandra es interesante. Los candidatos medianos, pequeños, o esta llamada renovación, encuentra un freno muy fuerte en los medios de comunicación, que buscan o las caras más conocidas o los que hacen más show. Pero al revés ocurre con los grandes. O sea, que si son choteados por los medios, se pueden victimizar, se enfrentan a los medios y a lo mejor les puede servir como gasolina en sus campañas. Que podría haber pasado esto con Lescano y López Aliaga, que no han participado en los debates principales y han tenido un subidón. Sí, bueno, es que en realidad, pues, el político nunca va a estar contento con lo que tenga en campaña, y en campaña, pues, todo puede ser aprovechable, ¿no? Entonces, si estás muy arriba, puedes decir ciertas cosas, si estás muy abajo, te aprovechas del tema. Entonces, creo que en campaña, pues, cualquiera puede aprovechar la circunstancia en la que está, ¿no? Hoy día vemos, por ejemplo, a una Keiko Fujimori o un Martín Vizcarra que están diciendo de que están siendo perseguidos políticamente, ¿no? Por un tema judicial que no tiene nada que ver con el tema electoral, ¿no? Entonces, cualquier cosa van a tratar de hablar a su favor, digamos, y la victimización ayuda muchísimo a que el ciudadano se conecte más, porque el ciudadano finalmente es la víctima y el político nunca lo es. Entonces, cuando identifica a un político que se victimiza y que es víctima, el ciudadano termina diciendo, a este lo están abusando como a mí, yo voy a apoyarlo a él, ¿no? Él es más como yo, ¿no? Uh-huh. Pero ahí hay una cosa, Jerónimo, que quería agregar. En el caso de López Aliaga, él básicamente aparece en Willax. 25 entrevistas según el cuadro que ha mandado Fernando Tess, ¿no? Y entonces, claro, él lo que tiene es una plataforma de lanzamiento, porque lo que él dice en Willax, después todo el mundo lo rebota. Ese es otro tema que él ha sido muy inteligente, porque la gente que está contra López Aliaga rebota automáticamente lo que López Aliaga dice y le da publicidad gratis. O sea, yo creo que eso a ellos les ha funcionado muy bien, sobre todo al comienzo. Después ya la cosa cambia porque la campaña crece y él ya está buscando unos electores que le empiezan a faltar, ¿no? Vamos a hablar sobre eso un poco, era la pregunta tuya. Lescano ha tenido bastantes apariciones, pero Lescano empieza a aparecer cuando pasa al primer lugar de las encuestas. Antes no lo entrevistaban. Y hay otros, como Verónica Mendoza, que los entrevistan menos porque no les gusta a los medios, pues lo que dice Verónica. También hay parte de ese juego, ¿no? O sea, es una combinación de factores, pero el político tiene que saber, como dice Alexandra, aprovechar, o sea, tú estás en campaña, tienes que ganar votos, tú tienes que aprovechar los espacios que se te abran. O sea, tampoco es que es una competencia dura y abierta, ¿no? Descarnada, diría yo. Y este fenómeno de López Aliaga, ¿cuál cree que es la razón de esto? O sea, ya se han hecho muchos paralelos entre él y Bolsonaro o Trump. ¿Creen que por ahí ve un poco la cosa de que hay, incluso también va Bolsonaro en el sentido también de tener un discurso religioso, muy conservador, en la onda un poco de no te metas con mis hijos, aunque ha habido esta discusión con Beatriz Mejía ahora? ¿Creen que está ocupando este lugar? ¿Es el símil de Bolsonaro en el Perú o va por otro lado? No, sí, definitivamente, ¿no? Pero me agarro un poquito con el último comentario que hizo Javier sobre Rafael López Aliaga, porque creo que de alguna manera los anti Rafael López Aliaga
han sido los principales culpables de que él esté en el lugar en donde está, ¿no? Yo mencionaba constantemente hace un mes y medio, no menciones 3 veces su nombre porque se convertirá en presidente, ¿no? Y no me hacían caso, ¿no? Seguían hablando de él y se indignaban, Dios mío, y seguían haciendo propagandas. Ojo que Rafael López Aliaga es, no sé si dueño al 100%, pero es accionista de una empresa de publicidad. Entonces, a diferencia de otros candidatos, tiene a todo un equipo de profesionales trabajando para él. Si se dan cuenta, los stickers de WhatsApp están mucho mejor diseñados que los de Verónica Mendoza, pues que están recortados así, pues, a dedo, ¿no? Que lo han hecho con el Android, que no es iPhone, ¿no? Entonces, se ve ahí la cantidad de tiempo, recursos que le están poniendo a la campaña. Además de tener una agencia de publicidad trabajando para él, tiene el billete para hacer no solamente su campaña, porque él mismo ha dicho sin ninguna desfachatez, ha dicho que él está gastando su límite y que además está donando a los demás candidatos, ¿no? Para que ellos vayan haciendo la suya, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Él está promoviendo a congresistas o candidatos al Congreso que dicen cosas como que el esposo es el rey y la mujer tiene que servir al rey, y luego él puede darse el lujo de decir, no voten por ella, simplemente no voten por ella, pero lo que está generando es controversia, está generando la comidilla, lo que nos encanta finalmente a los peruanos, a los limeños sobre todo, y a los caviares, nos encanta indignarnos y decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Y lo decimos y lo rebotamos, y la gente que piensa distinto termina diciendo, yo pienso así como López Aliaga, ¿no? Entonces termina generando esta identificación de personas que no piensan de manera ideológica o una doctrina política específica, sino más bien es la doctrina del hígado, en donde yo digo lo que pienso porque me da la gana, y la gente que piensa así y que tenía vergüenza porque en redes sociales eran apabullados, ahora se sienten con más poder para decir lo que quieren y se identifican con Rafael López Aliaga, y es algo que ha pasado con Trump, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta y para terminar, Sí. no solamente peruano, sino que es el Trump peruano, donde ya podemos ver cómo acabó la historia del gobierno de Trump, en el sentido de que mucha gente hace 4 años que se pensaba como Trump, tenía un poco de vergüenza de manifestar estos pensamientos fascistas, antiderechos, etcétera, y hoy los dicen sin ningún problema en la calle e insultan y escupen literalmente a poblaciones vulnerables en Estados Unidos, ¿no? Entonces se han fortalecido. Entonces, esto es una estrategia que de alguna manera está usando mucho anti para darle poder a estos electores, para que no tengan ninguna vergüenza de pensar así, ¿no? Javier, ¿tú cómo lo ves? Porque lo que dice Alexandra es terrible, ¿no? O sea, de alguna manera somos unos conservadores reprimidos, unos racistas reprimidos, ¿no es cierto? O sea, terrible. Y con López Aliaga estamos, ¿no?, liberando un poco, no todos, pero buena parte del país está liberando un poco estos prejuicios y estas lecturas y estas actitudes que se reprimían para tener una mejor sociedad. Están dejándose de lado y siendo más machistas, más racistas, aplastar a la gente sin ningún tipo de escrúpulo. ¿Cómo uno no reaccionar frente a esto? Pero reaccionando generamos más ruido y abonamos en esta bola de nieve. Lo que pasa es que hay que diferenciar, porque una cosa es reaccionar y otra cosa es rebotar la declaración tal cual. Es lo que se hace, o sea, o tú rebotas algo. Yo he leído durante años a Aldo Mariátegui, durante años, todos los días. Jamás he rebotado una columna de él, alguna vez lo he comentado, pero jamás he compartido su columna, porque no me interesaba que leyeran lo que él decía, sino mi opinión sobre lo que él había dicho. Y lo que se hace en redes es rebotar lo que ha dicho el personaje. A eso me refiero, o sea, automáticamente, mecánicamente, ¿no? Y hay gente que a veces no se da cuenta porque está jalando el comentario de otro en la red, pero solamente está compartiendo el video de repente, y el comentario crítico se perdió. Entonces, eso es muy ligero, porque la gente no sabe manejarse bien, ¿no? Eso es una cosa. Ahora, así está en contra, perdón. O sea, así yo claro, puedo compartirlo y decirte, claro, quiero decirte, mire este salvaje, pero no lo pongo, sino te comparto. Y la claro, sí, pues, pero digamos, ahora, Lima en particular, es una ciudad ultra conservadora. Qué vergüenza, o sea,
pues de verdad, ¿ah? Lima es una ciudad muy conservadora, muy pacata, muy hipócrita y todo lo demás. Y los limeños somos así. Y entonces, claro, en medio de la pandemia, todos andamos un poco alterados, también hay que decirlo, y a cada quien le sale lo peor, ¿no? Y entonces, claro, no es que somos más machistas o que la gente es más machista ahora porque lo dice, no, eran unos machistas de la patada, pero ahora lo expresan con libertad porque encuentran a alguien que piensa como ellos y ya está. Y lo dice con todas sus letras, como ya hace rato en varios medios mucha gente lo hacía. Súmale no te metas con mis hijos, ¿no? Hasta trabajado el tema, lo hemos conversado varias veces, ¿no? Súmale 30 años de Cipriani manejando la iglesia de Lima. Nadie habla de Cipriani. Pero han sido por lo menos, no 30, sí, 30 años. 30 años manejando la iglesia de Lima. Eso es un poder. O sea, todo, en muchas parroquias se le hablaba a la gente en este discurso. Entonces, bueno, está cosechando esas marchas que veíamos de no te metas con mis hijos. Bueno, ahí está, pues, está cosechando eso, lo que salía políticamente. Pensábamos que iba a ser un evangélico, ¿no? Contigo lo hemos hablado varias veces, pero terminó siendo este personaje que además se presenta como el empresario, que da trabajo y que sabe hacer las cosas, ¿no? Porque él también es un personaje que no solo es la dimensión religiosa, conservadora, sino este lado de yo sé hacer las cosas, yo he dado trabajo, ese discurso que ya conocemos de muchos otros candidatos antes, ¿no? Se ha combinado esas dos cosas, y eso es peligroso. Y Alejandra, en la línea de lo que tú decías también, ¿no? Que le busca llamar la atención, ¿tú crees que a eso responde esta alianza que ha, ¿no?, suscrito hoy día con Virgilio Acuña y que ha parado los pelos a las redes sociales y ha generado toda una corriente de opinión? Porque claro, Virgilio Acuña es el vocero de Antauro Humala, ¿no? O sea, hacia eso apunta, porque la lectura básica es, uno tiene ese tipo de tácticos cuando está bajando, pero está subiendo. ¿Cómo lees tú esta alianza con Virgilio Acuña? Mira, mi lectura es que si bien está subiendo su intención de voto, yo creería que también está subiendo su antivoto, ¿no? Entonces, él está mirando estas dos cosas, que es algo que me parece que pocos candidatos ven. Entonces, él está gestionando el crecimiento de su intención de voto y también está gestionando el crecimiento de su antivoto. ¿Cuál es el mensaje, lo que no le gusta, digamos, o por qué hay un antivoto? Porque es una persona conservadora, porque es una persona que no va a incluir temas de derechos humanos, porque es un empresario que no se preocupa por los más pobres. Entonces, ¿qué ha hecho? No sé si ustedes vieron la entrevista que Bailey le hizo el domingo pasado a Rafael López Aliaga, en donde yo vi a un López Aliaga bastante moderado, ¿no? Entonces, ante este 30% de gente que todavía no sabe, no ha decidido su voto realmente, o sea, escuchar el antivoto de López Aliaga te puede generar cierto susto, indignación y decir, no, por él no voy a votar, pero si empiezan a ver un Rafael López Aliaga como el que yo vi en Bailey, estaba más moderado, mucho más tranquilo y hablando de la libertad y que cada uno en su casa puede hacer lo que quiera, etcétera, creería que va a captar a ese bolsón. También creería que va a captar uniéndose con Virgilio Acuña, que es una alianza bastante poco racional si lo vemos desde la lógica de la ciencia política y de la ideología política, pero si pensamos en que ninguno de los dos en realidad tiene una ideología política específica, sino un discurso radical, creo que acá terminan siendo los non plus ultra, pero de manera literal, que no hay más ultra que estos dos, aunque sean los dos extremos, pero permite tener a un Rafael López Aliaga que diga, nos unimos por los pueblos del Perú. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Ya no soy el empresario rico, que no me importa los pobres o los trabajadores, como han dicho otros en redes, sino que me estoy uniendo a alguien que representa a los pueblos más olvidados del Perú, ¿no? Entonces, ya lo radical empieza a generar una fuerza ahí bien brava que me preocupa, ¿eh? Qué miedo, Alexandra. O sea, Javier, ¿tú cómo la ves? Porque lo que dice Alexandra da miedo porque, claro, es una lectura inteligente, ¿no? O sea, juntar los polos y seríamos menos los que vemos esta contradicción y pensamos que es ¿no?, que es un arroz con mango. Somos la minoría y la mayoría podría ver, ¿no es cierto?, la audacia por un lado,
el riesgo por otro y de venir a un mayor crecimiento. ¿Cómo lo ves tú? Claro, pero dime qué cosa no ha sido un arroz con mango en la política peruana en los últimos 20 años. O sea, hemos visto varias... Esta nos asusta, ¿no? Pero bueno, dos cosas, ¿no? Es la más extrema, como dice Alexandra, ¿no? Cuando tú hablas de... Pero claro, pero acá hay un tema que hay que mirar con cuidado, ¿no? ¿Es Antauro, no es Antauro? ¿Es un sector de reservistas, como dice López Aliaga? Virgilio Acuña está ahí porque Virgilio Acuña puede estar en cualquier parte, ¿cierto? O sea, en cualquier parte él puede estar. Tiene ese don, Virgilio Acuña, ¿no? Hay que reconocerle el don de la publicidad. Pero, ojo, es un Acuña en el fondo. Reservistas en el Perú, no estás hablando solo de los seguidores de Antauro, estás hablando de miles de peruanos que pasaron por el servicio militar. Eso que los de clase media no hicimos y que los pobres toditos hicieron, ¿no? Por lo menos hay 500.000 de peruanos que sirvieron en la época de los años de emergencia, entre el 80 y el 95. Carla Granados, esta historiadora que ha sido del ejército, ha estudiado ese tema. Tienen muchas organizaciones. Entonces, ojo con eso, porque yo creo que ese es el voto que está buscando. El voto de esos reservistas, de esos licenciados del ejército, que se sienten maltratados por el Estado, que no les llega la pensión, que algunos están lisiados y no los atienden, que son víctimas también de esa guerra que vivimos todos. Entonces, yo creo que él está apuntando ahí, porque él sabe, yo decía el otro día en una entrevista, López Aliaga, ese virus no cruza la cordillera. Pero para cruzar la cordillera necesita hacer pues este túnel transandino, digamos, ¿no? Que creo que es lo que ha querido hacer con esta alianza. Vamos a ver si le resulta. No estoy tan seguro porque están muy divididos los reservistas, ¿no? Pero yo creo que él está buscando no solo ese voto, sino hace rato que está atrás del voto popular conservador de sector D y E urbano. En este momento quien lo tiene es el FREPAP. Ojo, FREPAP tiene también, hay un bolsón de votos, tienen en algunas encuestas 8%, 10% en Lima para el Congreso. ¿Por quién van a votar los del FREPAP? Ya dijeron que por Verónica Mendoza no van a votar, ¿no es cierto? Por los rojos no van a votar, así han dicho. Han dicho que por López tampoco, ¿no? Han desmentido que van a votar por López Aliaga, pero cuidado porque ahí también ese tipo de puentes, un personaje como López Aliaga los va a construir porque su objetivo obviamente es ganar la elección. Entonces coincido con la lógica de Alexandro, o sea, él sabe que, ¿qué pasa si pierde 3 puntos en AB en Lima y gana 3 puntos en D en Lima? Gana mucho más, ¿no es cierto? ¿Qué le importa que cuatro vecinos de La Molina o 200 dejen de votar por él si puede conseguir los votos que están en Manchay? Yo creo que esa es la lógica de esta alianza y van a venir más, aunque sí creo, porque su techo ya, yo sí creo que él tiene un techo si es que no hace este tipo de alianzas. O sea, tiene un techo que es Lima y que es parte de la costa norte. Y miren, César Acuña se ha convertido en el tapón en la costa norte, tanto para López Aliaga como para Keiko. Porque tiene como 10% en el norte. Entonces eso frena también, y el voto de Acuña en el norte no se lo va a quitar nadie, lo va a mantener porque es una clientela electoral. Entonces tienen que buscar votos donde todavía hay bolsones, y yo creo que esos bolsones están ahí. ¿Tú cómo ves, Alexandra? O sea, súper táctico. Claro, súper táctico y de miedo, ¿no? Él ya se siente seguro con este público cautivo que tiene en Lima, y como dice Javier, se arriesgaría a perder algunos puntitos del AB que en realidad valen, creo que 3 o 4 veces menos que el DE, ¿no? O más. Claro, es que nosotros podríamos pensar, ¿no? Como decía, que son muy diferentes, son, ¿no?, los dos extremos, pero en realidad se parece mucho en lo conservador, ¿no? Finalmente, ¿en qué se parece un Rafael López Aliaga y su lista al Congreso con los reservistas? Son súper, hiper machistas, misóginos, homofóbicos, ¿no? Entonces, por ahí está la cosa, ¿no? Ok. Mira, Jerónimo, me acabo de acordar de una declaración de López Aliaga que yo publiqué en Noticias SER. Fue una declaración en Cajamarca, al comienzo de la campaña.
Él dijo, voy a disolver el Ministerio de Defensa y que de todo se haga cargo el Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Ese tipo de discurso empata pues con esta alianza, buscando el voto de... Porque para estos reservistas el Ministerio de Defensa es una burocracia que no les sirve para nada, que no los ayuda. Entonces tiene cierto sentido lo que ha hecho en su estrategia. Vamos a ver, esperemos que no le funcione, ¿no? Sí, esperemos que no le funcione, pero ¿cómo ven un poco el resto? O sea, ¿notan algún atisbo de estrategia que pueda dar la pelea, por ejemplo? Ya no hablemos de Guzmán, que ya entiendo ya pasó mejor vida en estas elecciones, pero en Mendoza, por ejemplo, que ¿ven algún atisbo de estrategia que pueda ayudarlos que pueda permitirle crecer en estas semanas que quedan? Yo creo que, a ver, Mendoza, el problema de Verónica Mendoza es que sigue con el mismo discurso desde que empezó la campaña y no ha cambiado de estrategia. Y de hecho creo que no ha cambiado de estrategia desde que empezó su campaña presidencial anterior, ¿no? Entonces, eso no es bueno necesariamente porque, o sea, al inicio, por ejemplo, ¿no? Algo que yo comentaba siempre en el podcast que tengo de debate en Sudaca, es que permanentemente hablaba, ¿no? Cambio de constitución, que era un tema muy importante en noviembre, cuando terminaron las marchas contra Merino, ¿no? Cambio de constitución, perfecto, súper atinado en ese momento. Pero ahora la gente está en otra, y la gente no quiere cambio de constitución, la gente quiere oxígeno, ¿no? Entonces, claro, ella ya después explica académicamente que para tener oxígeno hay que cambiar la constitución. Entonces, eso es muy abstracto, se demora demasiado, no va de frente al grano, ¿no? Lescano, ¿qué ha dicho? Vamos a conseguir vacunas, plan, no vamos a hacer esto. ¿No? Ha dicho varias veces que va a cambiar la Constitución, pero no se detiene a hablar de esto y de la lógica de la opresión y que el sector privado y que no sé qué, ¿no? Entonces, Lescano es mucho más práctico. Entonces, creo que Lescano le ha quitado estos votos a una Mendoza que todavía no ha aterrizado en ideas claras que permitan conectar con la gente. Yo entiendo que es una persona muy bien intencionada, pero por eso vemos también a un Pedro Castillo que está subiendo, a un Lescano que está subiendo y a una Verónica Mendoza que no prende y que más bien termina por pelearse pues con gente que podrían haberla apoyado en una segunda vuelta, ¿no? Entonces termina enfrentándose con el director del BCR, digamos, entonces eso genera pues más susto al empresariado si hay una Keiko que está metiendo miedo a Verónica Mendoza, con el cuco de Verónica Mendoza, ella más bien tiene que calmar ese miedo, no asusarlo más, ¿no? Entonces, ahí me parece que está fallando la estrategia de comunicación política. Sin embargo, la he visto esta última semana, sí, mucho más activa, mucho más aterrizada, con respuestas concretas y titulares como yo no voy a permitir que se muera la gente, ¿no? Me encantó. Eso es lo que queremos. Si esa es la Verónica Mendoza que hubiera empezado con esos tweets desde el inicio, ¿no? en sus entrevistas, creo que hubiese calado mucho más, ¿no? Pero bueno, todavía faltan 3 semanas y media y aunque parezca nada, en realidad en tiempos electorales es larguísimo y cualquier cosa puede pasar. Entonces, si bien todos en este momento quizás podemos coincidir en que Julio Guzmán tiene pocas posibilidades de crecer, yo no me atrevería a decir de que ya está muerto, como has dicho de alguna manera, porque creo que todo puede cambiar, algo puede pasar, un destape acuérdense métanse la alcaldía del Poto también, ¿no? De Lourdes Flores, ¿no? Que estaba súper bien y una frase, un error, la tiró abajo, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? No, hay dos cositas solamente. Yo lo he escrito también, yo creo que Julio Guzmán tiene un gran mérito, ¿no es cierto? Ha construido un partido de cero, un partido además real, lo ha formado, ha construido cuadros nuevos, ha tenido una posición, a su bancada, tiene una posición súper digna en el Congreso también, pero claro, ya me refería a muerto en el sentido de la desconexión clara que hay entre la gente que lo conoce, que conoce el Partido Morado, que ya lo vio a él y que vota cruzado, ¿no? Entonces eso ya conozco a los morados, voto por su bancada en un momento, pero por él no. Entonces, es difícil un poco remontar eso. Pero Javier, con Verónica, por ejemplo, a mí me da la impresión de que ella tenía y tiene, ¿no? Ella y su equipo, los argumentos, ¿no es cierto? Se requiere un Estado más sólido, se requiere invertir en esto, en lo otro, toda la seguridad técnica para elaborar un discurso coherente, pero que a nivel de formas
no lo han chuntado, pues, ¿no? O sea, como yo tengo la razón, puedo darme el lujo de aparecer incluso un poquito displicente inicialmente, porque sentía que tiene la razón y las cifras y los enfoques, y que eso a veces no conecta tanto, ¿no? Ahora siento que ha habido un pequeño cambio, pero que inicialmente había un poco de soberbia, porque tienes los argumentos a tu favor. ¿Tú cómo lo ves? Lo que pasa es que tú cuando tú estás en una campaña electoral, tu objetivo es ganar votos, conseguir votos. Todo lo demás es una enorme pérdida de tiempo. Para conseguir votos, mensajes claros. Sin mensajes claros, no consigues votos. Y mensajes concretos. O sea, no estamos pues en el 2016, ni estamos en el 2011, ni siquiera en el 2000. Estamos en medio de una pandemia, con una crisis económica brutal, donde la gente lo que quiere saber es cuándo se va a vacunar y conseguir la chamba que sea. Entonces, tú no puedes ir con los grandes discursos. Mira, yo creo que tanto Verónica Mendoza como Keiko Fujimori han vendido un rollo, un discurso, un gran discurso. Una, la nueva constitución y todo lo que ha descrito Alexandra. La otra, mano dura y la reconstrucción, como hizo mi padre. Los otros tres candidatos que están en carrera, que son Forza, Lescano y López Aliaga, no nos venden un discurso, nos venden a ellos y nos dicen, yo lo puedo hacer. Y Lescano incluso se da el lujo de decir, y si no hay plata, les explicaré pues si no hay plata, pero les prometo igual, porque eso es lo que yo creo que hay que hacer. Y cuando vea el presupuesto diré, bueno muchachos, no se pudo. Me parece que es lo que falta, o sea, la construcción de la candidatura pasa por la construcción del personaje, o sea, no basta solo el mensaje. Mira ese extraordinario candidato. Barack Obama es uno de los grandes candidatos que hemos visto en estos últimos 20 años, ¿no? El extraordinario como candidato. Biden no hubiese logrado volver a ser presidente si Obama no se mete en esa campaña, porque Biden no daba. Pero bueno, tú no tienes eso acá en el Perú, no tienes líderes de ese vuelo, o sea, entonces, muchos discursos, grandes discursos, cuando la gente está preocupada por lo que le va a pasar, no mañana, sino dentro de las próximas 2 horas, tú no puedes prometer una asamblea constituyente que va a tomar 1 año, 2 años, y veremos qué cosa sale. No, tienes que plantear mensajes muy claros, y sí es cierto lo que han dicho, creo, los dos. Verónica ha sentido el golpe de la última encuesta y se nota una actitud distinta. ¿Le va a bastar? Ya dependerá de la capacidad que tenga, que la tiene, ¿no? Pero además de alinear a todas sus fuerzas atrás de ese mensaje, porque como bien ha dicho Alexandra, tiene por un lado a Pedro Castillo y por otro lado a Lescano, que es como que está atrapada entre esos dos personajes, y no es fácil, ¿no? Pero que tiene capacidad, la tiene. Ya dependerá de cómo ajustan y también de los errores de los demás, sin duda, ¿no? Y además para complementar está atrapada entre un Lescano que la terruquea y un Pedro Castillo que la caviariza, ¿no? Entonces, claro. O sea, complicado. Claro, tienes que salirte de ahí. O sea, tú tienes que salirte de ahí y hablarle a la gente. Eso es lo que yo siempre digo. El candidato le tiene que hablar a la gente. No le tiene que hablar al periodista, ni siquiera al otro candidato. Tiene que meterte a tu casa a convencerte. No, claro, y más en estos tiempos, porque yo que estudio el tema de comunicación, hemos visto cómo el tiempo de concentración para leer y escuchar mensajes en redes sociales ha ido bajando. Es un fenómeno que lo conocemos, claro, que ha ido bajando de 15 a 12, a 8 segundos, a 5 segundos de 2020, antes de la pandemia. Entonces, claro, si tú haces un mensaje que dura, ¿no es cierto?, que dura lo que la des, porque le interrumpen, ¿no es cierto?, de 2, 3 minutos, complicado como la Constitución, o sea, pucha. O el BCR, es como que la gente no está hablando del BCR, ¿no? Es como, ¿por qué hablas de esto en este momento, no? Pero ese es un buen punto, ¿no? Porque mira, si tú dices voy a cambiar, tú tienes que decir a quién vas a poner. Entonces, porque si no es la incertidumbre total, ¿no? Digo, vamos a cambiar, pero ¿a quién va a poner? No te muestran a nadie, entonces... ¿Por qué no se animan a dar nombres? O sea, a dar ¿Sabes qué pasa, Javier? Perdóname que te interrumpa, Jerónimo, pero acabo de hilar cabos con una cosa. Verónica Mendoza, en estos últimos meses, ha estado siendo una candidata entrevistada. Ella se dejaba preguntar.
Y por eso es que los periodistas pues decían, ¿y qué vas a hacer con la emisión de dinero? Y ella seguía hablando de eso. ¿Y la Constitución? Entonces ella respondía a lo que le preguntaban. Y creo que ese es un error y es algo que aprendí en campaña al final del tramo. Y es que el candidato debe hablar lo que quiere decir. O sea, debe tener claro qué mensaje voy a decir yo y, o sea, qué cosa voy a decir en esta entrevista. Y yo he visto recién a una Verónica Mendoza con esa actitud en esta última semana. Antes veía a una analista a la cual entrevistaban y creía ella desde su organización, digamos, qué podía hacer para diseñar políticas públicas, digamos, ¿no? Pero respondía a las preguntas del periodista. Esta última semana la he visto poniendo ella la agenda al periodista, enfrentando y cambiando de discurso, ¿no? Que me parece una actitud, no sé si tarde, pero por lo menos válida, ¿no? Estás colocando temas nuevos, ¿no? El tema de Internet, que es potente también, dirigiéndose a un nicho de mujer y de jóvenes mucho más claro, que vamos a ver cómo le van, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, nadie le ha hablado directamente a los jóvenes en esta campaña. A mí me parece increíble. Cosas en TikTok, pero no, o sea, los jóvenes les tienes que hablar también, ¿no? Y a las mujeres también yo siento que no hay un mensaje directo, claro, ¿no? Y de reconocimiento. Yo creo que también tú tienes que reconocer a la gente el esfuerzo brutal que ha hecho. Y las mujeres en particular se han cargado, como digo yo, el peor peso de la crisis. Entonces, tienes que hablarle. Por eso, mira, el nivel de indecisión en mujeres es bien alto, mucho más que en varones. Sí, y no sé qué opinan ustedes, por ejemplo, yo siento que se ha equivocado un poco en la lectura de la generación bicentenario, ¿no? Que se creyó que los jóvenes, al salir a luchar contra Merino y al pronunciarse además con algunos carteles por nueva constitución, iban a votar por ese fenómeno, cuando mi lectura, que a lo mejor no la comparten ustedes, es que mucha gente salió y salimos, pero sobre todo los jóvenes, por un tema de identificación, ¿no es cierto? Yo lo compararía un poco con la cantidad de personas que salieron cuando Perú clasificó al Mundial, ¿no es cierto? Puede que no te guste o no el fútbol, pero Perú, hay mucha gente que no ve jamás fútbol, pero Perú va al Mundial y sales a luchar a las calles. Puede ser una comparación un poco frívola, ¿eh? Pero sales porque es Perú. En ese momento yo sentí que mucha gente salía porque había que salir, carajo, ¿no es cierto? El Perú está en riesgo, hay que salir. No por un tema tanto de ideología ni constitución, y sin saber muy bien el prontuario de Merino, ¿no? Sino por un tema emotivo y querer ser parte de la historia del Perú en ese momento. Y creo que tener una lectura de es la generación del Bicentenario que se opone a Acción Popular y una cosa tan ¿no es cierto?, tan superficial políticamente, le jugó en contra, ¿no? Y por eso ahora están apelando más a Internet y cosas mucho más directas. No sé cómo lo ven ustedes. No, totalmente, ¿no? Yo estoy en la misma línea que tú, al punto de que ningún candidato pudo capitalizar su presencia en las marchas, de los que estuvieron, digamos, porque los jóvenes simplemente no los recibían, no había recepción ni conexión con ellos, ¿no? Eran marchas espontáneas, ni siquiera organizadas, ¿no? Que la gente decía, la derecha decía, están organizados. En realidad eran marchas muy espontáneas, ¿no? Y en el norte, no sé si ustedes llegaron a ver el video, pero en el norte, recuerdo que Julio Guzmán se acercó y lo votaron, le dijeron, acá no queremos políticos, ¿no? Esto es una marcha de ciudadanos, ¿no? Entonces, sí me parece un error que se haya podido pensar de que porque alguien salió a marchar en contra de lo que estaba sucediendo, era específicamente en contra de Acción Popular, a favor de Vizcarra, a favor del progresismo. Había gente que podía pensar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, creo que había una mala lectura ahí de los jóvenes. Creo que la visión adultocéntrica que tienen algunos candidatos no te permite ser consciente de que esta gran masa de jóvenes no es una sola masa, no hay una juventud peruana, hay muchas juventudes peruanas, ¿no? De diversos niveles socioeconómicos, de diversos territorios, con diversas oportunidades o no, excluidos o no, privilegios, había de todo en esa marcha, ¿no? Entonces, uniformizarlo ha sido un pésimo error. Y yo creo que en realidad el lema completo de la marcha era ni Vizcarra, ni Merino, ni nadie. El lema completo, ¿no? O sea, porque era expresar un sentimiento de bronca contra los políticos. Yo creo que, o sea, si ya teníamos la Bajato, ¿no?,
trabajato encima, ¿no? Y la pandemia encima, ya lo de la vacancia de Vizcarra pues era como ya la cereza, la gota que rebalsó el vaso, que derramó el vaso, que rompió el vaso, no sé cómo es la frase, pero ya la cereza de la torta, ¿no? Y entonces, y encima, después de cuántos meses de encierro. Entonces también hubo una dimensión de catarsis ciudadana, no solo juvenil, pero sobre todo juvenil, ¿no? Y yo sí creo que salieron indignados. De eso no tengo ninguna duda. Y seguramente muchos piensan que hay que cambiar la Constitución, pero no es que esa es la prioridad número uno ni de ellos ni del país. Yo creo que ahí estuvo el error, esa confusión que mucha gente tuvo, ¿no? Y incluso si tú les preguntas yo le pregunto a mis hijos, tú eres la generación del Bicentenario, me manda al carajo, pues. O sea, yo salí a marchar porque sentí una bronca y fui a desactivar bombas, papá, punto. Y ahora volví a mis actividades. Cuando me vuelva a indignar así, voy a volver a salir. Eso sí. Pero yo creo que ahí es una lectura, pues, desde tu mirada, ¿no? Se les ha querido empezar a dar nombres, títulos, son esto. ¿Quiénes son los líderes de esa protesta? No hay. No. Fue una de esas explosiones que se dan muy pocas veces, pero se dan, ¿no? Y acá siempre se quiere ya decirle, ponerle rótulo, encasillarlo, esto es tal cosa. Grave error, ¿no? Ya ha pasado otras veces también, ¿no? Pero me parece que acá los que pensaron que podían conducir a esos jóvenes se equivocaron totalmente, porque esos jóvenes no se van a dejar conducir por nadie, tampoco por López Aliaga, en quien no creen. No entra ahí tampoco. No entra el sector joven. El voto va a terminar dispersándose probablemente en el caso de los jóvenes, y creo que va a haber mucho nulo y blanco además de los jóvenes, porque no le creen a nadie. Ha volado el tiempo con ustedes, una par de preguntas finales nomás, ya son las 11 de la noche. ¿Creen que Forsyth seguirá creciendo? O mejor dicho, para una pregunta solamente ya. ¿Qué pronósticos tienen de segunda vuelta? Si se atreven. Está bien. Yo podría hacer un pronóstico para la siguiente encuesta, pero no para los resultados porque los temas van cambiando todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que Forsyth podría mantenerse igual en segundo lugar, porque creo que hay un antivoto de López Aliaga que está tratando de contener su crecimiento, ¿no? Me inclinaría a pensar eso, me inclinaría a pensar de que una Verónica Mendoza que siga con la actitud con la que está, va a poder seguir creciendo. Aunque me equivoqué con Julio Guzmán, porque dije lo mismo para estas encuestas, en donde lo vi después del debate, lo vi súper activo, y yo pensé que eso iba a aprender en la encuesta y no se ha reflejado, ¿no? Entonces, veamos qué pasa con Verónica Mendoza. ¿Tú, Javier? Yo creo que Lescano va camino tranquilo a la segunda vuelta. Es difícil que se lo tumben. No tiene... Un tipo que ha estado 20 años en política, le pueden sacar algún trapito más, pero al Lescano ya lo han levantado varias veces de arriba abajo, y entonces no es tanto lo que le puede sacar. Y bueno, Acción Popular, la marca, etcétera, etcétera. ¿No? Acción Popular es un vaso que se llena con cualquier cosa. Ahora se ha llenado con Lescano, otra época se ha llenado con Barnechea, o no se llenó completo, ¿no? Pero bueno. Yo creo que Lescano tiene posibilidades de llegar a la segunda vuelta, y el segundo lugar sí me parece que está... Ahí nomás una observación nomás. Lo que habla muy mal del resto de partidos, ¿no? O sea, hay un mérito de la Lampa, pero hay un desmérito del resto enorme, ¿no? Claro, o sea, mira, como dice Lescano, a él lo eligieron 20.000 militantes en una elección. O sea, él le ganó a los otros, a las otras facciones. O sea, a mí puede que no me guste, pero... tienen un pequeño aparato, tienen sus militantes, tienen sus locales, por eso gobiernan Cajamarca, gobiernan Cusco. Bueno, Lima la tienen ahora también, aunque no, Muñoz es una cosa que, bueno, no sé, es una cosa etérea, no sé cómo definirlo a Muñoz, pero en general existen, y como conversábamos el otro día, creo que con Carlos Meléndez lo conversaba, no hay un buen estudio sobre Acción Popular. Ahí sí yo le reclamo a mis amigos, a Carlos le reclamaba eso, ¿no? ¿Por qué no hay un buen libro sobre Acción Popular? Porque si hubiera, entenderíamos por qué Lescano está en carrera, ¿no? Creo que ahí no falta. Pero lo otro es que el segundo lugar sí me parece disputadísimo.
Yo no estoy seguro de que López Aliaga siga subiendo. Creo que Forsyth puede pelear, creo que Verónica Mendoza puede pelear, y creo que por esos azares y subidas y bajadas de unos y otros, hasta De Soto se puede colar en esa pelea por el segundo lugar. Sí. Parece. De hecho, me había olvidado de Soto y tienes razón. Me parece que tiene ese viaje a Puno, a la Rinconada, a ver, ándate, pues párate ahí a 5.000 metros. No. O sea, No, ¿no? y la foto con los transportistas, más allá de que los que estén sentados ahí no necesariamente representen a todo el sector transporte, también es un mensaje potente, ¿no? Yo creo que está abierta, esa pelea está muy abierta. Fernando Soto tiene, yo creería que crece un poco más, sí. Claro, el problema que tiene López Aliaga es que está ahora como desnudo. Dios mío, qué horror la imagen, pero o sea, todo le cae encima y él es nuevo, pues entonces, o sea, es nuevo para la gran masa, digamos, ¿no? Entonces van a salir muchas cosas de sus negocios, de sus empresas, de sus socios, de sus candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí él tiene las de perder en ese pelotón del segundo lugar, ¿no? O sea, hay un antivoto fuerte a López Aliaga y está apostando él por eso sin miedo, pero claro, ahí el rol de las encuestas y los medios va a ser clave, ¿no? Porque apenas sintamos de que hay alguien que puede competir con López Aliaga y puede ganarle, vamos a ir tanto a Forsyth o a De Soto, ¿no? Fácilmente, de manera reactiva. Yo creo que Mendoza puede tener un voto más proactivo, pero Forsyth y De Soto, por miedo a López Aliaga y miedo a la izquierda, pueden terminar votando por De Soto o por Forsyth, mejor dicho, ¿no? Un comentario chiquito. La entrevista, Willax, que es el medio donde López Aliaga, pues es el desayuno, el almuerzo y el postre, la cena, todo. El otro día, el domingo, Augusto Sonda le hizo una entrevista amable a Hernando De Soto, ¿no? Bien amable. Al mismo tiempo que estaba López, después estuvo López Aliaga, pero con Bailey, pero muy amable, ¿no? Donde De Soto... Sospechoso, dices tú. No digo sospechoso, pero digo... O sea, Augusto es un... también están pensando, bueno, y si esto no funciona, porque así. O sea, Augusto es responsable en parte, no sé qué me dijo Alexandra, de Guzmán, ¿no? Él lo revolcó. O sea, lo digo porque, claro, una entrevista muy amable de Soto en alguien como Augusto, que le gusta confrontar y a veces hasta el exceso, y la crianza, ¿no es cierto? O sea, es sospechoso, pues, ¿no? Sí, pero finalmente, ¿qué te puedo decir? O sea, mi discurso podría ir por eso, es que los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que hay que pedir propuestas, pero finalmente los ciudadanos, o sea, lo práctico es que los ciudadanos lo que quieren es eso, es un periodista que pregunte de esa manera, que sea malcriado, que se enfrente al político, porque todos los políticos son unos corruptos, ¿no? Entonces los ciudadanos lo que quieren es eso, ver mecha, ver confrontación, ver reducido a un político, ¿no? Y la verdad, mira, a mí yo no lo critico tanto a Augusto. Me gustaron las entrevistas con Vizcarra y con Guzmán. Creo que ambos políticos deberían haberse preparado mejor para una entrevista en televisión nacional. No, o sea, yo digo el comentario. Claro, para mí el comentario es que el que tiene que convencerme es el político, ¿no es cierto? Claro. Y el buen político, así tenga el mejor entrevistador al frente, va a ser capaz de llegar. Así el entrevistador lo quiera demoler. ¿Qué es lo que pasó con Lescano? ¿Qué es lo que pasó con Lescano en Cuarto Poder el domingo pasado? También no sé si lo vieron, pero Mávila, no, se me dio su nombre. Mávila, que interrumpe a cada rato, por cierto, y no deja hablar. Lescano, pues, cómo se nota que tiene, pues, calle en la política, que no se la paseó, pero por lo menos dejó, o sea, habló, dejó mensajes, ¿no? Entonces, eso es clave. A otros, Mávila se los paseaba, no dejaba hablar, a Forsyth no lo dejaba hablar, por ejemplo, ¿no? A Julio Guzmán tampoco, entonces, pero a Lescano, ella tampoco lo quería dejar hablar, pero Lescano la toreó, ¿no? Nada, Alexandra, Javier, un gusto estar con ustedes, no, que además que interesante, después de entrevistar tantos políticos y candidatos, da gusto una conversación mucho más productiva y enriquecedora con ustedes. Gracias. Un gusto. Gracias a ti. Eso ha sido todo. Gerardo. Gracias, Javier. Gracias, Alexandra. Ha sido todo. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche aquí en Ansiedades Electorales. Un abrazo.